Hola, muy buenas tardes, estudiantes. Esperando que se encuentren muy bien el día de hoy, que hayan tenido un excelente día. Procedo a continuar con el trabajo asignado de su ficha para el día de hoy. Acuérdense que tenemos una agenda de trabajo. Para el día lunes tuvimos asignado la actividad 1 y 2. Para el día de hoy tenemos asignadas las actividades 3 y 4. ¿Sí? Las actividades 1 y 2 que tuvieron que haber realizado el día lunes, es decir, ayer, ¿sí? Y hoy vamos a explicar para que ustedes puedan trabajar la actividad 3 y 4, que están sencillas, mucho más fácil que las que hicimos el día de ayer. ¿Ok? Igual, cualquier pregunta, tienen el canal de WhatsApp para que ustedes puedan realizar su pregunta con respeto y orden. ¿Ok? Igual el día de mañana también tendremos una breve sesión virtual para que ustedes puedan comentarme cómo ha ido el trabajo. ¿Ok? Entonces, dicho esto y sin olvidarme de otro punto, procedo a explicarle lo que tienen que hacer hoy para la actividad 3 y 4. Para la actividad 3 nos dice, después de crear los personajes y la historia para tu película, perdón, acuérdense que ayer se hizo esa actividad, la de crear personajes, la historia de su película con el mensaje. Nos dice, reflexiona sobre los efectos de los estereotipos y los prejuicios ante el tema de las emociones. ¿Okay? Dice que ustedes tienen que poner una reflexión, es decir, lo que ustedes piensan sobre qué provocan los estereotipos y los prejuicios. ¿Okay? Dice, consulta en internet el significado de estas dos palabras. Si no cuentas con conexión, aquí te compartimos los significados de estas palabras que se han tomado del diccionario de la Real Academia. ¿Okay? Entonces dice, si ustedes pueden consultarlo en un diccionario, estas dos palabras, estereotipo y prejuicio, pueden añadir otro concepto, o si no, simplemente copian los que les da más abajo, donde dice estereotipo 2 puntos y más abajito prejuicio 2 puntos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer en la actividad 3? ¿Ok? Primero tienen que anotar los significados de estereotipos y prejuicios. Si ustedes tienen al alcance poder investigar en internet o en diccionario, lo hacen. Si no, anotan los conceptos que nos han dado aquí, estos dos, estereotipo y prejuicio. Después, ¿qué dice que tienen que hacer? Ustedes tienen que hacer una reflexión sobre los efectos, es decir, sobre lo que provocan los estereotipos y los prejuicios. Es su opinión sobre qué piensan que ocasionan el tener estereotipos y prejuicios. ¿Okay? ¿Qué nos dice qué son los estereotipos? Dice que son imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. ¿Okay? Un estereotipo es una idea, una característica que se hace de un grupo social. ¿Okay? Los estereotipos pueden ser positivos, negativos o neutros. ¿Okay? Por lo general, un estereotipo lleva una justificación, ¿verdad? Por ejemplo, a una persona que es muy estudiosa, ¿sí? Le tienden a tildar de nerds, ¿verdad? O sea que es muy inteligente. Entonces, ese es un estereotipo. ¿Okay? Ese sería un estereotipo neutro. ¿Okay? Por ejemplo, un estereotipo, dicen que las personas que juegan muchos videojuegos les llaman hoy en día en la sociedad frikis, ¿verdad? Eso es un estereotipo, de que piensan, marcan a un grupo de gente de que porque hacen tales cosas son eso, o son negros, son frikis, ¿sí? Esos son estereotipos. Los estereotipos aquellos que se hacen comúnmente en un grupo de personas, se las tiende a tildar de algo. ¿Okay? Pero pueden ser, los estereotipos no son buenos, no son solamente malos, pueden ser buenos también. Por ejemplo, a los japoneses se los conoce porque son gente muy disciplinada.
tienen mucha disciplina. Entonces, ese es un estereotipo bueno, ¿verdad? Se tiende a catalogar a todos ellos que son así, ¿verdad? Por ejemplo, a los chinos se los tiende a hacer un estereotipo de que son inteligentes, ¿verdad? Ese es un estereotipo, aquello que se enmarca a un grupo de gente. Y porque un grupo es así, ya tú piensas que uno, solo de esos individuos también es así. ¿Okay? No necesariamente son malos los estereotipos. Los prejuicios, ¿qué nos dice que son? Dice opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable acerca de algo que se conoce mal. ¿Okay? Los prejuicios son aquellos que, estereotipos que llevan al rechazo. ¿Okay? Entonces, los estereotipos después se pueden convertir en prejuicios, ¿verdad? Los prejuicios ya son aquellas ideas que tenemos de personas o de grupos, pero que nos llevan a rechazarlas. ¿Sí? El estereotipo necesariamente no, pero los prejuicios sí nos hacen llevar un rechazo hacia la persona. ¿Okay? Por ejemplo, si ven a una persona de tez morena subiéndose a un bus, las personas enseguida, ¿qué dicen? ¿Verdad? Que puede subirse a robar, a delinquir. O si ven a una persona mal vestida, ¿qué dicen? También, ¿verdad? Que pueden robar, que pueden delinquir. Por ejemplo, si ven a una mujer que está parqueando mal un carro, ¿qué dicen? Que él no sabe manejar. Entonces, los prejuicios son aquellas ideas que se tienden de un grupo o de personas, pero que llevan al rechazo, ¿verdad? Los estereotipos son ideas que se tienen de personas, pero no generalmente llevan al rechazo y no todas son malas. Unas pueden ser positivas, como les expliqué el caso de los japoneses. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Dicho esto, ustedes tienen que reflexionar, poner con sus palabras qué opinan sobre los estereotipos y los prejuicios, creen sobre ellos, sus opiniones, sobre qué ocasionan en la sociedad el tener estereotipos o prejuicios, si creen que están bien o mal, cómo se podrían cambiar estas cosas. Esto también podrían consultarlos con sus padres, etc. ¿Okay? Para la actividad 4, dice, analiza las siguientes preguntas. Entonces aquí en la 4 nos pide contestar preguntas. ¿Cuántas preguntas tenemos? Tenemos 3 preguntas. La primera dice, ¿qué prejuicios existen sobre las emociones? ¿Okay? Ya sabemos que son prejuicios, ¿verdad? Son aquellas ideas que se llevan al rechazo. Entonces, dice, ¿qué prejuicios existen sobre las emociones? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, ahí ustedes tienen que responder qué prejuicios hayan observado en emociones de pronto, que lleven a un rechazo. Por ejemplo, una emoción que puede a tener un prejuicio, ¿verdad? Son personas de pronto que sean un poco muy cariñosas, ¿verdad? Hay mucha gente que ya tiene prejuicio, que porque es muy cariñosa, y esto tiene a crear prejuicios ya, de que esa persona no es normal, así, ¿ok? Ese podría ser un prejuicio sobre las emociones, ¿verdad? O por ejemplo, otra emoción de que si está muy triste, las personas pueden también crear un prejuicio de pronto que hacia esa persona, ¿verdad? Porque siempre la ven así. Entonces, tienen que analizar, ¿verdad? ¿Qué tipo de rechazo sienten que hay sobre cierto tipo de emociones? Porque hoy en día vivimos en una sociedad que tiende a catalogar de todo, ¿verdad? Sea hagas o no hagas, siempre van a catalogarte. Entonces, tú tienes que ver qué prejuicios existen sobre ciertas emociones y que tú no tengas miedo a expresar tus emociones por lo que la gente tenga a poner prejuicios. No. Entonces, ahí eso ustedes tienen que responder en esa pregunta con sus palabras, ¿verdad? ¿Qué prejuicios existen sobre las emociones? La segunda pregunta dice, ¿piensas que existen emociones buenas y otras malas? ¿Okay? Eso ya queda en su opinión, si creen que las emociones son buenas o malas, ¿verdad? Las emociones nos llevan a nosotros a tener felicidad, ¿verdad? Lo que tienden a ser malas son las causas que nos llevan a la emoción, ¿verdad? Porque hay personas
buenas que les emociona aspectos positivos o buenos, pero hay gente que es mala, perversa, que les hace feliz, ¿qué cosa? Les emociona cosas malas, ¿verdad? Entonces, ustedes respondan ahí qué piensan, si existen emociones buenas o malas, o son las razones que llevan a emociones buenas o malas. Y también depende del tipo de persona. La tercera pregunta dice, ¿cómo influye esto en la conexión con tus propias emociones y en la interpretación de las de los demás? ¿Okay? Entonces también es una pregunta, las tres son preguntas de índole personal suya, tienen que responder en la última, ¿cómo influye, verdad? Estos de pronto, estos prejuicios, estos estereotipos que hay en la sociedad para que ustedes puedan reflejar sus emociones. Eso tienen que contestar. ¿Cómo influye el que haya prejuicios y estereotipos en ustedes hacia reflejar sus emociones? ¿Okay? Dicho esto, entonces, esas son las actividades que tenemos que resolver hoy, la 3 y la 4. En la 3 ya saben, anotar los conceptos de estereotipo y prejuicios que las tienen ahí y luego hacer una reflexión suya sobre los efectos de los estereotipos y prejuicios, que ya les hice una breve explicación. Y en la 4 tienen que responder esos tres tipos de preguntas, esas tres preguntas que están ahí, que son de carácter personal, de su reflexión, según los que les he comentado, y lo que de pronto también puedan comentar con sus padres, que también les están ayudando desde casa. ¿Okay? Entonces, cualquier inquietud la pueden hacer por el canal de WhatsApp, por el grupo de WhatsApp, y mañana que tendremos una breve sesión para aclarar ciertas dudas que de pronto hayan tenido. ¿Okay? Entonces, dicho esto, les dejo para que puedan realizar sus actividades, esperando que tengan un bueno y un excelente día. Cuídense.